Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo encuentro de Reset en una edición nueva vinculada a la idea de pensar la curaduría como un campo expandido, a pensar la idea de curaduría en términos más flexibles, más porosos, de la mano de distintos profesionales de la cultura a nivel internacional. Estamos hoy con el enorme placer de contar con la participación de Marcos García, eh, quien fue uno de los artífices de un proyecto que nosotros admiramos muchísimo, que es Media Lab Prado, y de un concepto que vamos a explorar hoy, que es el de laboratorio ciudadano, em, que Marcos desarrolló muchísimo y que continúa desarrollando de forma independiente. Y la idea es reflexionar acerca de las posibilidades de construcción de un futuro más sostenible e inclusivo por parte de la ciudadanía, que es un poco a lo que apuntan estos laboratorios, como lugares, digamos, que facilitan la colaboración, la experimentación entre personas diferentes que se Ujú. juntan para crear iniciativas que buscan mejorar la Eh, vida en distintos lugares. sí, seguro. Les pedimos que silencien, si puede ser, sus micrófonos. Bueno, a partir de esto que estamos comentando, la idea es explorar el potencial que tendría una red internacional de laboratorios ciudadanos, a partir de la pregunta de si podrían ser estos laboratorios una infraestructura que permita formas de colaboración a distancia y que potencien la singularidad y la especificidad de cada lugar. Vamos a partir de esta pregunta para empezar la conversación con Marcos. Pero antes de darle la palabra y de agradecerle, por supuesto, el hecho de estar acá a las 10 de la noche de España, que es un horario ya muy tarde, voy a presentarlo y también agradezco muchísimo, por supuesto, a Víctor López Umelzu y Nati Sosa Molina, que son mis compañeras del colectivo Reset, con quienes organizamos estas charlas. Y también aprovecho para mencionar la presencia de Miguel Ángel García Hernández, que es un colaborador y un amigo de Fundación Proa, con quien hemos organizado cursos a distancia en colaboración con la UNED en España, que es además amigo de Marcos, así que es un gusto enorme tenerlo acá entre nosotros. Así que bueno, voy a presentar a Marcos en toda su extensión y luego le pasamos la palabra. Marcos García es gestor cultural y trabaja en el ámbito de los laboratorios ciudadanos. Actualmente asesora a diferentes organizaciones en la creación de laboratorios de este tipo. Entre 2014 y 2021 fue director de Media Lab Prado anteriormente. Junto con Laura Fernández fue responsable educativo y de mediación de Media Lab Madrid entre 2004 y 2006 y el programa cultural de Media Lab Prado entre 2006 y 2014, donde impulsaron el proyecto Interactivos, un formato de taller de prototipado colaborativo que sirvió de base para el desarrollo de Media Lab Prado y de su metodología de laboratorios ciudadanos. Actualmente forma parte del Consejo Asesor de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos. También ha asesorado a diferentes organizaciones para la creación de laboratorios ciudadanos. Cabe destacar las siguientes iniciativas que siguen el modelo de laboratorios de este tipo desarrollado en Media Lab Prado, como son los laboratorios de innovación ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana, el programa experimental Ciudad de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, Lab Nuevo León, México, Tecnológico de Monterrey, también en México, Rural Experimenta del Ministerio de Cultura Silo Brasil o Laboratorios Bibliotecarios del Ministerio de Cultura de España. Bueno, Vito, no sé si querés antes comentar algo más sobre el encuentro. En cualquier caso, los dejo, espero que disfruten. Y les recuerdo también que estas conversaciones quedan grabadas y disponibles posteriormente en YouTube y en nuestro canal de Spotify de Fundación Proa. Ya está. El-
Eh, Muchas gracias, Rosario, por también como la introducción también y muchas gracias a Marco, también a Miguel Ángel de la participación de este nuevo encuentro. Primero que nada me gustaría también como antes de partir, o sea, mejor dicho, partiendo, me gustaría también como pensar junto con Marco también de dónde nace como la posibilidad también de laboratorio ciudadano, también pensando en que muchas veces también la gente o las personas o los agentes propios de la cultura se juntan cuando existen medios de crisis o cuando existe de alguna forma algo que dificulta la producción, pero también con Laboratorios Ciudadanos es algo diferente, que creo que tiene que ver con mucho más como con una agrupación de diversos tipos de problemáticas que dan vida de alguna forma a procesos también como de pensamiento y también de acción sobre terreno. Entonces me gustaría saber también como Marco, primero que nada, de dónde viene la idea, cómo surge, cuándo parte y cuáles son como las principales como desafíos del inicio también de los laboratorios ciudadanos. Bueno, muchas gracias, Rosario, Víctor, Natalia, Colectivo Reset y la Fundación Proa por esta invitación. La verdad es que cuando llegó me hizo muchísima ilusión, eh, que además estéis trabajando con esta noción de curaduría expandida y que yo creo que conecta mucho con, no sé, con el tipo de trabajo que yo he ido haciendo, eh, y también con cosas que estaba pensando ahora, ¿no? Eh, Normalmente la noción de curaduría o de comisariado que solemos decir aquí en España está más relacionada con, eh, con la organización, el comisariado de exposiciones, ¿no? La curaduría de exposiciones, pero tal y como lo habéis planteado, y agradezco por eso también mucho la invitación, en el título que habéis propuesto vosotros, y la verdad es que me encantó la propuesta de título y de texto, que no cambié nada. eh, Habláis de la curaduría de redes de colaboración. Y bueno, es justo eso lo que propone los laboratorios ciudadanos. Ya que pregunta sobre el origen, tiene que ver con la organización de este taller de producción colaborativa que se llamó Interactivos en 2006, y que en un primer momento era un taller de producción de proyectos en el que iban a seleccionar a algunas personas que tuvieran las mejores propuestas para participar en un taller, que iba a estar impartido por tres mentores que venían de campo de la relación entre arte y tecnología, ¿no? Como media art. Estaba Zachary Lieberman, que trabajaba con proyectos de visión por ordenador, instalaciones interactivas. David Cuartielles, que venía más del diseño interactivo, pero con hardware libre. Era el momento en que estaba apareciendo esta placa como de electrónica creativa y hardware libre, que era Arduino. Y Hans Christoph Steiner, que trabajaba con software para instalaciones sonoras, ¿no? O sea, como tres ámbitos distintos. También estaba vinculado, aunque al final no pudo venir, Casey Ries, que es uno de los creadores de Processing, que es un lenguaje de programación de software libre, orientado a gente que no tiene muchas nociones de programación, artistas o diseñadores, para que puedan programar, ¿no? Gráficos, animaciones, instalaciones interactivas, también algunas de visión por ordenador. Y bueno, como digo, en un primer momento la idea era durante 2 semanas que pudiera venir gente de cualquier parte del mundo para estar en este taller, llevando a cabo, como produciendo sus obras, ¿no? O sea, que era como una especie de residencia al uso, ¿no? Bueno, pues con mentores especializados. Pero en aquel momento, para nosotros era una fuente de inspiración muy grande, todo lo que tenía que ver con el software libre y también la cultura libre, ¿no? Y que tiene que ver con abrir los procesos de producción a la participación de cualquiera. O sea, que no solo el que inicia el proyecto es el que lo lleva a cabo, sino que también abre el código para que otros puedan contribuir, para que otros puedan reutilizar eso y, y generar proyectos
que muchas veces no tienen que ver con la idea inicial, ¿no? Que se van transformando a partir de las contribuciones de todos, ¿no? Entonces, justo mientras lo estábamos organizando, vimos que no tenía sentido hacer solo una selección de las personas con proyectos seleccionados, sino que también los que no tuvieran un proyecto seleccionado pudieran participar como colaboradores. Entonces se abrió una convocatoria a colaboradores eh, para que cualquiera pudiera sumarse a las iniciativas, ¿no? Y entonces cada proyecto de alguna manera generaba un equipo formado por los que promovían, la persona que promovía, o a lo mejor podía ser un colectivo, no tenía por qué ser una propuesta a título individual, pero también se sumaban, o sea, en cualquier caso, todos los proyectos se realizaban en equipos formados por el promotor y los colaboradores. Y luego, pues con apoyo de los mentores especializados y un equipo de mediadores, de asistentes técnicos, o sea, digamos, generar las condiciones para que cada proyecto pudiera llevarse a cabo y todo ello acababa en una exposición, ¿no? O sea que lo expositivo estaba presente, pero no era lo principal. Y a diferencia, yo creo, de digamos, de otros formatos de exposición en el que es lo que se expone es lo que ya, digamos, está consolidado y está reconocido como, ¿no? Como un proyecto acabado, relevante, etcétera. Aquí lo que se exponían eran los experimentos, los prototipos que se acababan de realizar, ¿no? Entonces, en algunos casos no funcionaban del todo, ¿no? Eran todavía esos experimentos o prototipos, una primera versión de un proyecto. Dando todo. Por eso. Entonces, bueno, o sea, esa primer, como muchas cosas, ¿no? De repente algo que probamos que no sabíamos si va a funcionar, o sea, que hubiera gente que quisiera colaborar en los proyectos de otros. Me acuerdo llamando a todos los que habían presentado un proyecto, pero no había sido seleccionado, y muchos me decían, ah, perfecto, si a mí me da igual mi proyecto, yo lo que quería era participar en el taller, pero otras personas también me decían, oye, yo no tengo tiempo para desarrollar mis iniciativas, no tengo tiempo tampoco o sea, menos para hacer los de otros, ¿no? Que también es comprensible, ¿no? O sea que, pero en general hubo mucha gente que quiso participar, no solo de los que habían presentado iniciativas, sino también gente que se sumó, ¿no? Pues yo qué sé, programadores, diseñadores, arquitectos, en fin, de muchos perfiles, ¿no? Entonces vimos ahí como un potencial increíble, ¿no? Se creó un contexto muy rico, ¿no? De colaboración, de entusiasmo, de estar haciendo algo que no sabe muy bien en qué va a acabar, ¿no? Porque era algo muy tentativo, muy abierto, que podía adoptar diferentes formas, ¿no? Y bueno, pues funcionó tan bien que luego a partir de ahí pensamos que era como un buen modelo para no solo para un formato de actividad, sino también como algo que diera sentido a toda una institución, ¿no? Que tenía además como nombre laboratorio, ¿no? Un laboratorio de medios, Media Lab. Luego adoptamos la denominación laboratorio ciudadano, que quizá no, o sea, también ofrece muchos problemas, ¿no? Que podríamos hablar, ¿no? De los problemas de esos dos términos, ¿no? Pero, pero nos interesaba porque recoge de manera más amplia lo que fuimos haciendo, ¿no? Que era generar espacios, ¿no? De habilitar lugares de encuentro entre personas muy diferentes para la realización de proyectos que podía ser cualquier cosa, no tenían por qué ser solo proyectos de arte y nuevos medios, ¿no? Que en las primeras ediciones, pues se relacionaba mucho con eso, ¿no? Que poco a poco se fue ampliando proyectos, por ejemplo, de visualización de datos, de cultura de redes, de experimentación sonora y audiovisual, de artes escénicas. Hubo un taller que se llamó Luz, Espacio y Percepción. Entonces, cada vez veíamos más interesante seleccionar temas que no apelaran solamente a un colectivo determinado, ¿no? Sino que trataran asuntos que pudieran apelar a cualquier persona, ¿no? Pues yo que sé, hablar de la alimentación, de las migraciones, de la comida, de temas relacionados con la salud, de la risa. Me acuerdo que hubo
un taller en México en el que participó también Miguel Ángel. En fin, digamos que cualquier temática, porque cualquier término, ¿no? Cualquier idea que podamos darle vueltas desde muchos ámbitos distintos de conocimiento, desde muchas disciplinas, desde distintos lugares de experiencia, desde distintas situaciones también, ¿no? Pues era susceptible de ser convertido en un espacio, ¿no? de laboratorio de experimentación para recibir propuestas y que se abrieran a que otros pudieran sumarse como colaboradores, ¿no? Entonces, siempre había una primera convocatoria o hay una primera convocatoria a proyectos, a ideas, y una vez que se seleccionan algunas de esas ideas, eh, se abre la convocatoria a colaboradores. Así es como se forman los equipos de trabajo y se junta todo el mundo en unos talleres de producción que pueden durar 2 semanas, 2 o 3 fines de semana, separados en el tiempo. Ya, digamos, luego hemos ido ensayando como muchos formatos, muchas modalidades, eh, pero como siempre con la misma idea, juntar a alguien que tiene una propuesta con otros que quieren contribuir a hacerla realidad e incluso también a transformarla, ¿no? Estoy insistiendo mucho en esa idea de que la propuesta inicial es solo como un detonante para la colaboración, para la experimentación y que pueda, digamos, dar lugar por un lado, a errores, ¿no? Por ejemplo, o sea, que es un entorno donde poder, no sé, fracasar, ¿no? Y hacer algo que no funcione, pero a veces esos errores son hallazgos inesperados que resultan, ¿no? Que llevan el proyecto por caminos que no se habían pensado y que luego son más interesantes, ¿no? Y a la vez, ¿no? Que digamos, se iban generando nuevos proyectos, casi más importante o tan importante como los proyectos que se iban realizando, se construían nuevas comunidades, ¿no? De gente que de otra manera nunca habría coincidido, ¿no? Y que además, viendo además lo rápido que podemos colaborar con extraños. Incluso yo diría que a veces es más fácil la colaboración entre extraños que entre conocidos, entre muy cercanos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ha generado vínculos de todo tipo, ¿no? Profesionales, de amistad, afectivos, que se siguen manteniendo desde entonces y que han generado otras iniciativas que en muchos casos a veces ni siquiera éramos conscientes o éramos conscientes al cabo de los años porque nos lo contaban. Eh, entonces ahí hay como un potencial, ¿no? de, de construcción, ¿no? De nuevos recursos, de esos proyectos que además se documentaban bien para que pudieran, ¿no? También con la idea, ¿no? De la cultura libre, ¿no? Con licencias abiertas para que esos prototipos, que podían a veces ser proyectos de ciencia ciudadana, proyectos de carácter, no sé, más artístico, educativo, lo que fuera, ¿no? Pudieran también replicarse en otros contextos, ¿no? Con licencias abiertas, lo mejor documentados de la mejor manera posible, eh, y comunidades, ¿no? Que cuidan de ellos y que también ayudan a difundirlos o a expandirlos, ¿no? Entonces, por eso me parecía muy bien traído la idea de una curaduría de las redes de colaboración, ¿no? Porque es justo lo que yo creo que se propone con los laboratorios ciudadanos, ¿no? Facilitar un lugar de construcción, podríamos decir, de nuevos recursos comunes, que incluye también esta idea de comunidad, ¿no? Y de redes de colaboración que se van articulando y que con el paso del tiempo van evolucionando, algunas más o menos se disuelven, pero luego se reactivan, y que creo que es un poco diferente como los modelos tradicionales de institución cultural, basadas más en la transmisión, ¿no? En la difusión de los bienes culturales o de los contenidos y cuya función sobre todo, ¿no? Es la de facilitar el acceso a esos no sé, obras, proyectos que ya están acabados, ¿no? Ahora que está aquí Miguel Ángel, me acuerdo mucho de algo que comentaba él en sus clases, ¿no? La idea del vernissage, ¿no? Como el día que es la inauguración, es el momento en el que se barnizan, ¿no? Los cuadros. Entonces es como el momento que se concluye la producción, ya se abren para su recepción.
que por cierto puede ser muy productiva también, ¿no? La recepción, los espectadores pueden tener un rol muy activo, pero podemos estar de acuerdo en que hay una división muy clara entre los procesos de recepción y los procesos de producción. Y los laboratorios ciudadanos creo que lo que proponen es abrir los procesos de producción a la participación de cualquiera. O sea, no solo son los creadores de contenidos, los artistas, los que desarrollan las iniciativas, sino que puede haber más aportaciones. No son solo, en este caso era un centro cultural, no son solo proyectos artísticos, pueden ser también de otro tipo. Y luego se activa como un proceso que yo diría interminable, ¿no? De esta noción, ¿no? de prototipado, de prototipo, siempre es como un dispositivo siempre inacabado, ¿no? Que me parece muy potente, ¿no? Hay resonancia también, ¿no? Ahora que estamos, que he mencionado, ¿no? La idea como de la recepción, ¿no? Como una actividad que puede implicar mucho, ¿no? También de creatividad, etcétera. También con la idea de obra abierta, ¿no? Etcétera. Pero normalmente yo creo que eso se asocia más a la recepción. Y bueno, ahora también desde el punto de vista, ¿no? Este que estaba comentando, de pensar también podría ser el potencial de la exposición, ¿no? Del dispositivo exposición como activador de procesos aunque sea en su formato más tradicional, pero también pensado como activador de nuevos procesos de experimentación y de colaboración, ¿no? A partir también de la recepción, pero con una recepción como más productiva, ¿no? De generar nuevos proyectos. Por ejemplo, cuando no sé, colectivos vinculados a Wikipedia se reúnen en torno a un museo, a una biblioteca para generar, no sé, contenidos vinculados pues a un proyecto expositivo, ¿no? Entonces, ese tipo o sea, este regreso, digamos, al formato expositivo también para volver a darle la vuelta, digamos, aprovechar también su potencial, que lo tiene sin duda, ¿no? Pero para activar nuevas comunidades de práctica, nuevas comunidades de experimentación, de aprendizaje, de generación de nuevos bienes comunes, me parece que ahí hay algo interesante. Gracias. Ay, Vito está silenciado. Está silenciado. Mientras, yo te quería preguntar, Marcos, si tienen algún antecedente, o sea, para los laboratorios ciudadanos, si se basaron en experiencias o bueno, en teorías o en algo en particular para pensar estos laboratorios ciudadanos, o aunque sea el puntapié para desarrollar estos proyectos, si tienen algún antecedente, por ejemplo, en el campo de la sociología, de la pedagogía o inclusive de las mismas prácticas artísticas. Este, Bueno, en aquel eso. momento, en 2006, como decía antes, sobre todo el mundo de la cultura hacker, del software libre, eh, bueno, por ejemplo, los Hack Labs o muchos vinculados a centros sociales autoorganizados, o los Hack Meetings, que eran unos formatos de encuentros, de festivales o de congresos en los que la parrilla de la programación en un primer momento, durante su organización, estaba en blanco, y a partir de las propuestas de los propios participantes se iba llenando. Sobre todo, bueno, eran charlas y talleres, ¿no? O sea que no era tampoco un espacio directamente relacionado con la producción, pero yo creo que eran como modalidades, yo creo, muy interesantes desde el punto de vista de la programación cultural, que yo creo que sobre todo está caracterizado por una programación marcada por el control, ¿no? O sea, lo que tiene que suceder es lo que está programado, ¿no? Y entonces esos formatos más abiertos que en aquel momento también se denominaban de tecnologías de los espacios abiertos, pues en aquel momento fue la principal fuente de inspiración. De ahí también derivamos
en toda la tradición del procomún, ¿no? Del estudio de los bienes comunes, porque de alguna manera en aquella década, ¿no? de los primeros 2000 hubo una especie de redescubrimiento del procomún a partir de las nuevas comunidades ¿no? que estaban surgiendo en las redes, ¿no? Redes de pares, las comunidades de software libre, etc. Y entonces, pues de alguna manera podemos decir que los laboratorios ciudadanos podían describirse como laboratorios del procomún, ¿no? O sea, toda esta tradición de los bienes comunes, que desde luego ya se estaba estudiando desde hace mucho, y el papel, por ejemplo, de Elinor Ostrom, que luego fue Premio Nobel de Economía en 2006, había dedicado, ¿no? toda su vida, perdón, fue Premio Nobel en 2009. Y había dedicado, pues no sé, desde los años, yo creo, 60, 70, ella empezó su carrera, y con publicaciones ya importantes en los 80, en los años 90. eh, y esta idea, ¿no? de procomún, de cómo una comunidad es capaz de generar recursos, generar también reglas, ¿no? Tiene autonomía para definir cómo usar esos recursos y hacerlos sostenibles en el tiempo, y a la vez hacer sostenible a la propia comunidad, ¿no? Como estos modelos, ¿no? de autoorganización, pues que son casi los que han prevalecido, ¿no? a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y que se diferencia bastante con modelos, no sé, de lo público estatal, entendidos como simplemente proveedores de servicios en los que las personas son meras beneficiarias. Yo diría que muchas de las instituciones que hemos heredado forman parte un poco de esa tradición, ¿no? Más orientadas, ¿no? a la transmisión, ¿no? que a la idea de generar espacios de coproducción, ¿no? Y es en toda la tradición de los bienes comunes donde yo creo que hay como muchas fuentes de inspiración. Y luego, pues también luego, pues hay muchísimas, hay infinidad de experiencias de experimentos de otro tipo de institución. Recientemente, por ejemplo, he estado leyendo sobre este psiquiátrico, que es Laborde en París, una experiencia de los años 50, empezó en los años 50 con un psiquiatra que se llamaba Jean Uri, muy vinculado a amigo de Félix Guattari, que lo que proponían era un tipo de sanación de las personas con enfermedades mentales, que tenían que ver con procesos de autoorganización y con hacerse ellos mismos cargo de la situación y del pedazo del mundo que les ha tocado vivir, ¿no? Y atendiendo mucho a crear, o sea, como la diversidad, la pluralidad, la diversidad de situaciones, es algo que favorecía la sanación, ¿no? Y la capacidad de tomar decisiones sobre la propia institución, ¿no? Tenían ahí como una asamblea, ¿no? Que podemos imaginar que eso sería especialmente complicado, pero bueno, me ha parecido como un experimento muy valioso sobre qué aprender. Luego, por ejemplo, también he visto la UTE de la prisión de Villabona, en Asturias. En cárceles hay muchas experiencias de procesos no abiertos de autoorganización. Aquí adoptan el modelo de escuela, intentar introducir otro tipo de cultura carcelaria muy diferente, ¿no? Y para ello los internos tienen que responsabilizarse y intentan maximizar el contacto con el exterior, la posibilidad de que ellos puedan también tomar la iniciativa, etcétera. Y así otro ejemplo ya más reciente, o sea, podría estar hablando mucho, ¿no? Porque luego en todos los ámbitos hay puntos de conexión. En educación, desde luego, ¿no? Pues teorías del constructivismo, el productivismo, como muchas teorías ya desde el siglo XIX que tienen que ver con un contacto mayor con el entorno, con la autoorganización, con el aprendizaje intergeneracional, con el aprendizaje basado en el hacer, en los proyectos, en la propia experiencia, no tanto en un currículum que se transmite impuesto desde otro lado. Bueno, en casi todos los ámbitos, en el de la salud también, ¿no? Con la promoción de la salud.
Pero bueno, el ejemplo que quería poner era, ahora es el de un proyecto en el que estoy vinculado ahora que es un supermercado, se llama La Osa, y es un supermercado que es una cooperativa de trabajo en el que no hay empleados, salvo un pequeño equipo de coordinación de 4 o 5 personas. El resto somos los socios que trabajamos un turno de 3 horas al mes en el supermercado. El supermercado es nuestro. Entonces podemos decidir qué tipo de, qué tipo de productos se consumen en el supermercado. Bueno, como los beneficios van destinados a disminuir el precio de los productos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece interesante? Porque no es solo un supermercado, es una infraestructura social, ¿no? Y bueno, pues eso creo que tiene muchas implicaciones y muchos beneficios que muchas veces son indirectos, son invisibles, son a largo plazo, pero son clave, creo yo, para el sostenimiento de la vida, ¿no? Y vamos, me parece que los laboratorios ciudadanos participan de esta cultura así que he tratado de describir así rápidamente. Sí, me parece también como súper importante lo que dices también, este proceso también que se intenta proponer, que tiene que ver más que nada con crear instancias o crear procesos también como de autoorganización. Entonces, desde ese lugar también me interesaba también pensar, como el título también de la charla tenía que ver con esta noción de curaduría expandida, también desde un lugar que también puede ser un poco frágil, porque muchas veces en la curaduría clásica, como tú dijiste también al inicio, tiene que ver con transmisión de contenidos que ya de alguna forma están procesados o con procesos que de alguna forma están acabados y tienen también como su traducción a nuestro presente, a nuestro tiempo actual. Entonces, muchas veces también en los procesos de laboratorio, por eso me gusta también el nombre, son procesos que, como dijiste, no es que estén acabados, sino que están directamente como en proceso y también proceso que puede fallar, puede caer de alguna forma en errores, puede caer también en su no finalización. Y me interesaba también este concepto curatorial que tiene que ver también con lo frágil, con la noción también de que le cuesta mucho también a las instituciones también, principalmente a las instituciones de arte, trabajar con procesos que muchas veces se alejen, mejor dicho, de la exhibición o los contenidos que crea la exhibición, sino que son procesos que están, como tú dijiste, están en deriva, son procesos que no se sabe no, si van a terminar o no, pero siempre están en un estado también como latente. Desde ese lugar como de latencia nos contaste un par de proyectos que tienen que ver con la alimentación, otros con la risa. También quería preguntarte de ese lugar, ¿cómo llegan a la propuesta también como de temas, o sea, o de conceptos? ¿Existe como alguna forma de leer el territorio, leer el terreno donde se van a, se van a proponer estos laboratorios, o llegan personas que son directamente del lugar con ciertas ideas que ustedes las van asociando para poder llegar a como a la propuesta también? Sí, claro, yo creo que lo ideal y, digamos, tal y como han evolucionado, o sea, la idea de laboratorios ciudadanos, sobre todo como infraestructuras de proximidad, eh, las temáticas, o sea, no solo los proyectos, sino las temáticas que ayudan a reunir las iniciativas, creo que deben hacerse en relación con lo que está pasando en ese sitio, ¿no? Entonces, bueno, con las preocupaciones, con los deseos, con la tradición que ya hay allí, ¿no? Bueno, es también activar como un sensor, también un proceso yo diría, de diálogo, ¿no? Pero bueno, una vez elegido el tema, lo interesante también es desarrollarse, ver cómo se desarrolla, ¿no? Y ahí también yo creo que hay digamos, toda la tradición, ¿no? De la curaduría tiene que ver también con eso, ¿no? De cómo, cómo articular posibles líneas de trabajo, relatos. Creo que ahí hay también como un arte que desde luego es aprovechable, ¿no? Y que si bien se puede hacer
en interacción pues, con las organizaciones, con los colectivos, con las personas que vivan en un lugar, pues al final hay que darle forma, ¿no? Y no cabe duda que las personas, digamos, que han podido dedicar tiempo a algo así, pues yo creo que le pueden dar forma, también traer ejemplos, ¿no? De proyectos que se hayan hecho en otros sitios que a lo mejor pueden servir de inspiración para ese lugar. O sea que también creo que hay una labor de cuidado, de curaduría, también podemos decir en el plano de los contenidos a la hora de elaborar como un marco de trabajo, una convocatoria para un laboratorio ciudadano, ¿no? Para un taller de producción. Por ejemplo, el último que he organizado vamos, una asociación cultural aquí en el barrio de Tetuán, en Madrid, era sobre la idea de Paz Viva, un laboratorio ciudadano de Paz Viva, a partir de la publicación de un libro de Juan Gutiérrez, bueno, pues que es una persona ya con una trayectoria de muchísimos años en mediación y en una teoría específica sobre la paz, que de hecho también sería algo que resuena mucho con la idea de los laboratorios ciudadanos, que tiene que ver con lo que se llama a veces paz positiva, ¿no? Hay, digamos, toda una política de la paz que, que se acoge bajo la noción de paz negativa, que es de, digamos, recordar todo lo malo que hicimos para que no se vuelva a repetir. Y Juan Gutiérrez lo que dice es que no se trata solo de recordar todas las atrocidades, sino también todos los gestos, ¿no? Que forman parte también de lo humano, ¿no? Todos los gestos de verter nuestra vida en la de los demás, que incluso suceden entre enemigos, ¿no? Que muchas veces esa, esos gestos, lo que llama hebras de paz, son las semillas de reconciliación, de una posible reconciliación futura, ¿no? Que una paz, si solo se fija en las atrocidades, en una pedagogía del nunca más, sería una paz, como dice él, medio buena. Entonces, bueno, cogimos su libro y le dimos a forma y vamos, todo su trabajo, el trabajo que están haciendo en su asociación, y le dimos forma de convocatoria para recibir proyectos en como muchas dimensiones de esta idea de la paz viva. Pues, por ejemplo, había una parte, como la menos obvia, que sería la cooperación, la colaboración o los gestos podemos decir casi altruistas, entre especies diferentes, ¿no? Especies de seres vivos diferentes. Entonces, como toda esa parte más ligada a la ecología, pues quisimos tratarla. O cómo eh, se ha lidiado con este tema en el mundo del arte, de la cultura, del cine, de la literatura, ¿no? También ahí hay mucho que, pues, por ejemplo, con películas como La lista de Schindler o así, ¿no? También otro bloque temático era cómo son las políticas públicas, ¿no? Hay una reivindicación grande para que las políticas públicas no sean solo de paz negativa, o sea, del nunca más, sino también que incorporen esto, ¿no? En concreto, pues una discusión con una ley nueva que hay en España, que es la de memoria democrática. Entonces, como veis, eh, intentar que cualquier asunto, ver cómo toca con muchos ámbitos, ¿no? de conocimiento, y lo que se trataría es que el laboratorio ciudadano pudiera reunir de alguna manera toda la diversidad, tanto de temática, disciplinar, podemos decir, incluso de experiencia, como también de lo social, ¿no? No es habitual, ¿no? Que normalmente los espacios de encuentro están dirigidos a perfiles determinados, ¿no? Como se habla de segmentos, ¿no? Pues aquí sería justo todo lo contrario, ¿no? Hacer de la pluralidad de lo social como una oportunidad, no tanto organizar a todo el mundo por edades, por disciplinas de conocimiento, por gustos, tal, sino al revés, intentar conectar lo diferente, pero hacerlo de maneras significativas, y eso se hace en torno a proyectos concretos en los que se involucran están interesados, ¿no? Me hizo bastante también eco lo que ha estado también como diciendo y reforzando esta noción también de lo que
de alguna forma me llama desde el lugar de la potencia esta idea también de aprendizaje quizá autónomo también, o sea que hay alguna forma también no institucionalizada, más allá de que sean laboratorios que puedan ser hechos por instituciones o por museos, pero también hay una noción también como del aprendizaje junto con el otro. Y eso también yo creo que desafía como esta imaginación institucionalizada que tenemos y también abre también la posibilidad para organizar también nuevas formas también de encuentro. Y eso yo creo que también desde ese lugar también responde también a una necesidad y una urgencia también de estas zonas de contacto que yo creo que son necesarias también en la sociedad actual, o sea, en el punto de que mi pregunta anterior tenía que ver con cómo leen este territorio, pero también creo que este territorio también ustedes lo intervienen, o sea, como que lo intervienen en el punto de que genera un tiempo otro. Y eso también es interesante, que las personas tengan un tiempo también de conexión también. Y fue interesante también esta referencia también al psiquiátrico también, porque me hizo acordar también esta charla de que tuvimos con Rosario al inicio también de Reset de este año, también con Sofía Lascaga, con la experiencia también de Iván Illich, que tenía también esta noción de proceso colectivo también de pedagógico que tenía que ver con el contacto con el otro, o sea, como el otro también sirve también como vehículo de restaurativo, de sanación también de un presente, y desde ese lugar también, también quedan como muchas preguntas también hacia el presente, o sea, como que la educación propia o la transmisión individualizada también tiene estos errores que no te permiten una transmisión completa, entonces creo que es, el laboratorio sí puede dar herramientas que son herramientas de convivencia, y desde ese lugar genera como también como un lugar de potencia. No sé qué dices también, Rosario. Sí, ahí abrimos el chat para preguntas o comentarios que quieran hacer. A mí me parece que digamos, una de las claves que mencionás vos, Marcos, y que creo que tiene que ver con una perspectiva aplicable, si se quiere, a ciertas metodologías, incluso dentro de, yo trabajo en educación, pero tiene que ver con un foco o con una conciencia en dos cuestiones que, bueno, Víctor también las mencionó recién. Una es el tema de la acción, ¿no? Como poner el foco en la acción, en hacer cosas, ¿no? Y el otro es una dimensión colectiva, o sea, es como un hacer colectivo. Y en ese hacer colectivo, eh, digamos, jerarquizar el hacer y su producto o sus consecuencias o sus procesos en términos de, eh, bueno, de producción de conocimiento. O sea, en algún punto lo que ustedes reivindican es un conocimiento que tiene más que ver con esa capacidad transformadora en el aquí y ahora, en un hacer colectivo, que con saberes, digamos, teóricos que circulan, si se quiere, en canales académicos más cerrados, cuya aplicabilidad es un poco más, por momentos, obsoleta. O sea, hay un tipo de conocimiento que es cierto que, que tiene menor llegada a la sociedad o menor impacto. Y quizás acá, reuniendo a diferentes personas con diferentes tipos de formación y de diferentes campos de formación, en un laboratorio común, digamos, en donde comparten este, situaciones que invitan a la acción, se generan ahí tipos de conocimiento y saberes que son muy propios, que admiten el error, que vos mencionaste, cosa que a mí me pareció muy interesante, admiten el error en términos de oportunidad, ¿no? Y todo eso, digamos, a mí me queda resonando en términos de lo pedagógico, porque siento que, digamos, tiene mucho que ver con, bueno, por supuesto con Freire, con lo que planteó Freire en su momento,
o inclusive con cuestiones que muchos artistas contemporáneos e influenciados por esas teorías. Bueno, Vitoko mencionó a Ivan Illich, pero desarrollaron prácticas que en algún punto, digamos, contribuyeron a diluir, en el caso del arte y en el caso de las artes visuales específicamente, aunque también en el teatro y en otro tipo de prácticas artísticas, diluir esos límites que tienen que ver con una bajada institucional jerárquica, ¿no? De jerarquías. Y proponen, en cambio, estas situaciones colectivas. Pienso, por ejemplo, en todo lo que pasó, qué sé yo, en Brasil, en Río, en la época de dictadura, entre los años 60 y 70, en el MAM de Río de Janeiro, las acciones que hicieron artistas como Alicia Clark, Elio Itisica, eh, eh, digamos, que proponían estas reuniones colectivas para generar acciones y espacios de encuentro, ¿no? Y situaciones de aprendizaje común en un marco institucional que estaba condicionado en ese momento bueno, por una dictadura, ¿no? Pero digo, para pensar en la aplicabilidad de todo lo que estás comentando a la gente por ahí que está escuchando y que por ahí viene o no, tipo de espacios educativos o espacios o prácticas independientes, digo, qué rescatar de todo esto, y creo que esas dos cosas a mí me quedaron resonando para conectar con una historia, ¿no? De la cultural, digamos, y también con un presente, o sea, la idea de acción, de rescatar la acción digamos, como posibilidad de generación de saber, y por el otro, ese accionar en términos de lo colectivo y, y el tema del error también y de la horizontalidad que todo eso puede promulgar en términos de interacción, ¿no? En esas posibilidades. Sí, nada, muchas gracias, Rosario y Víctor. Sí, la verdad, antes cuando hablábamos así de posibles influencias, desde luego Ivan Illich sería una de ellas. Todas sus reflexiones sobre la tecnología, sobre la educación, la noción esta de convivialidad, ¿no? Creo que resuena mucho, yo creo, con lo que se propone, ¿no? Desde los laboratorios ciudadanos, ¿no? Convivencialidad, creo que es. Bueno, desde el punto de vista de los aprendizajes, me gustaría como decir que como varias maneras como de ver el potencial que pueden tener, ¿no? los laboratorios ciudadanos. Uno sería el del aprendizaje entre pares a partir del intercambio de saberes. Pero hay otro que a mí me parece casi más potente, ¿no? Que es el de a partir de los no saberes, ¿no? O sea, que es un contexto que te anima a abordar lo que no sabes, ¿no? Y en muchos de los equipos, pues hay carencias, ¿no? No están todos los conocimientos reunidos, ¿no? Entonces hay que buscarlos fuera. También implica ampliar esa comunidad o hay que desarrollarlos desde dentro. Pero eh, digamos que se hace de manera acompañada, no individual, ¿no? Como una tarea que asume uno, ¿no? Como un esfuerzo enorme que tiene que hacer uno en solitario, sino algo que haces acompañado y orientado a una acción colectiva. Y luego, por último, estaría el aprendizaje, eh, también yo diría interminable, ¿no? Que es el aprendizaje a hacer juntos, que tendría que ver también con el aprendizaje a convivir, ¿no? En un entorno, que ahí yo creo que la palabra laboratorio está muy bien, en un entorno en el que, por supuesto, va a haber conflictos, ¿no? Porque siempre que nos juntamos saltan chispas, ¿no? O sea que no va todo como la seda, ¿no? Todo el rato. Pero también es un entorno donde poder transformar esas dificultades en otra cosa, ¿no? ¿Por qué creo que es más fácil, ¿no? La elaboración de esos conflictos, ¿no? En aprendizajes, porque no hay una presión externa
para que el resultado sea uno determinado, como pueda ocurrir en un entorno académico o en un entorno laboral, ¿no? El objetivo final está marcado desde fuera y eso yo creo que lo condiciona todo. Entonces, es ahí donde yo creo que hay un potencial grande. Y paradójicamente el hecho de que no haya presión, lo que hemos visto es que ofrece resultados mucho más potentes, inesperados, más ricos, incluidos, ¿no? La posibilidad de sostener de manera colectiva los errores, que yo creo que también es lo que diferencia, yo creo, a los laboratorios ciudadanos de las instituciones tradicionales, que solo se sostienen a partir del éxito, ¿no? De defender su propio éxito. Entonces, de repente contar con una institución, ¿no? Con un contexto que no exige como un éxito determinado, me parece sumamente liberador. Eh, y yo diría, paradójicamente, mucho más productivo, aunque no sea lo que se busque, ¿no? En un primer momento. Y luego, perdón, voy a añadir algo porque veo que no queda mucho tiempo, que tiene que ver con algo que ha comentado Rosario, cuál sería su aplicación, ¿no? En distintos contextos. Entonces, en lo que yo estoy trabajando ahora y sobre todo a partir, ¿no? de experiencias durante el confinamiento y durante la pandemia es en pensar cómo cualquier institución de las que hemos heredado, cualquier lugar, puede ser habilitado como espacio de experimentación y de cooperación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estoy involucrado en muchos experimentos distintos, pueden ser en bibliotecas, en escuelas, en centros de salud, en centros penitenciarios, en talleres de textil, por ejemplo, ahora iba a haber uno en Barcelona, que va a salir ahora la convocatoria. Si estáis por allí en noviembre, va a haber un pequeño laboratorio que se llama Circular el Textil, con un taller que se encarga de, bueno, están trabajando en la reutilización de denim, de tela vaquera, de un proyecto que se llama Back to Eco, ¿no? Todo orientado hacia a la sostenibilidad. Pero luego también cómo hacerlo a gran escala, que eso tendría también que ver con digamos, lo que pudimos vivir durante la pandemia, ¿no? Como acontecimiento global que mostró, digamos, la clara interdependencia a escala planetaria, ¿no? Entre los humanos, con otras especies, con el entorno, ¿no? Y entonces, cómo tratar de hacer como proyectos de como intensificar a gran escala la experimentación y la cooperación. Y la figura que proponemos es la de como las redes de laboratorios ciudadanos, tanto a escala local, regional, de país o internacional, ¿no? Como en todos los niveles podemos decir, de la organización de la vida en la Tierra, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos iniciando experimentos como en diferentes lugares, en comunidades autónomas aquí en España, en Portugal hay un proyecto que a una escala reducida, pero que creo que puede ser interesante. En Colombia, con un proyecto ahora con el que estoy colaborando, que es el Centro Nacional de la Memoria Histórica, o bueno, pues con Miguel Ángel estamos pensando la idea del viaje, ¿no? También como oportunidad para el encuentro, para la colaboración, para la experimentación y el desarrollo de iniciativas, ¿no? En este proyecto de la cátedra de la UNED de Canarias América. Entonces, bueno, hay como muchas cosas, pero sí me gustaría mencionar digamos, este cambio de escala, que no se trata, digamos, de pensar como una escala que nos separa del territorio, sino al revés, cómo generamos infraestructuras que permiten la cooperación a nivel muy local y la experimentación a nivel muy local y la cooperación a distancia, ¿no? A partir de esas redes de laboratorios ciudadanos, que la idea es que se puedan implementar en distintos tipos de institución, ¿no? En bibliotecas, en escuelas, en centros de salud, en centros de formación profesional, en universidades,
en ayuntamientos, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, museos también y centros de arte, desde luego. Entonces, bueno, ahí hay como una vía que por ahora se está empezando, ¿no?, a diseñar e implementar. Perfecto, Marco, súper también claro. También te quería hacer acá un par de preguntas que están llegando al chat. Acá, a ver, Milagros Chiara. Sí. Hola, tengo consultas sobre cómo se desarrollan los recursos para la implementación de los laboratorios y cómo se sostienen. ¿Las personas abonan por participar de estos espacios? Pregunta. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Y aquí se puede decir que Perdón, hola, Hola. Marcos. Vale, sí, sí. Sandro, Ahí está. te queremos abrazar virtualmente y nada, admiración total y una alegría poder escucharte. Quiero comentar que lo que yo te pregunto, que tiene que ver con los recursos, tiene que ver un poco con esto de, ¿no? Muchas veces los laboratorios surgen desde espacios o gubernamentales que tienen un apoyo gubernamental o espacios quizás como PROA que tienen cierta base, cierto financiamiento, ¿no? Ellos, por ejemplo, podrían desarrollar laboratorios y por otro lado, ¿no? Uno ve desde afuera, desde acá de Argentina, Buenos Aires, vemos que, no sé, hay laboratorios en Media Lab o en Madrid sobre impresión 3D, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿y de dónde sacan la impresión y la impresora y todo eso? ¿Cómo se banca? Y cómo generás ese espacio bueno, lo que vos decías, ¿no? La gente no tiene tiempo, generar participación es un desafío, ¿no? Como todo eso. Entonces me pregunto yo, un poco desde la periferia, yo tengo un proyecto en un barrio de Buenos Aires, cómo poder sostener eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muy buena pregunta. O sea, claro, una de las principales líneas de defensa es que desde las políticas públicas y las instituciones públicas que cuentan con recursos, cuentan con personal, cuentan con edificios, cuentan con talleres, con equipamiento, ¿no? Pues utilicen esos recursos para generar este tipo ¿no?, de iniciativas, ¿no? O sea, sería también otra manera de entender, yo creo, las instituciones y las políticas públicas, que puede ser compatible con modelos tradicionales, ¿no? O sea, que podemos tener una escuela, el aula, el patio de recreo, pero también está la biblioteca escolar, que a veces es biblioteca también municipal, y ese espacio puede ser también utilizado como lugar de creación, ¿no? De creación y de colaboración, pues intergeneracional, con los vecinos, para proyectos, ¿no?, de conexión también hacia afuera, ¿no?, de la propia institución. Entonces, la propuesta de momento, además, es hacer pequeñas experiencias piloto, pequeñas actividades de laboratorio. No se trata de transformar toda la escuela de repente en un laboratorio. Yo no sabría tampoco cómo eso podría ser, ¿no? Pero creo que me parecería interesante quitar espacio al aula y a la parte del recreo, pero sobre todo al tiempo de aula, y que haya otros momentos de creación más abierta, más libre, que no dependan de un currículum, donde la figura del profesor no está marcada, bueno, en fin. Lo mismo también creo que en las bibliotecas, ¿no? Que también en muchas bibliotecas son centros comunitarios donde se hacen muchas actividades, pues destinar algún momento a tiempos de producción. En políticas de salud lo mismo, ¿no? Todo lo que tiene relación con la promoción de la salud comunitaria, digamos que este tipo de prácticas resuena mucho, ¿no? Por ejemplo, ahora he tenido unas reuniones con la Asociación Española de Enfermos de Cáncer. Cada vez más en medicina, en salud, se está involucrando más a los pacientes para aportar soluciones a sus situaciones, ¿no?, de la enfermedad, a ver cómo entre ellos pueden compartir cómo están viviendo su enfermedad, las terapias, todo el entorno, cómo vive el entorno, las situaciones de enfermedad, etcétera. Entonces, como ir incorporando como una mayor, podemos decir, implicación o participación, ¿no?, de las personas
digamos, en la gestión de sus asuntos, ¿no? En todos los Pero, ámbitos, ¿no? En salud, en educación, etcétera. Y entonces, perdón, o sea, perdón que no me estoy yendo de los recursos, pero o sea, estos espacios, la gente paga por participar o la gente no, va de forma gratuita no, claro. y se le paga al proyecto ganador o todos lo hacen de forma gratuita, ¿cómo se manejan Claro, ustedes? claro. Los participantes participan de manera voluntaria. Normalmente, si, por ejemplo, si hay viajes de fuera, sí que se paga al promotor del proyecto pues el viaje, el alojamiento, y a los colaboradores el alojamiento y las comidas. O sea, la idea es, y son locales, por lo menos que haya algo de comida, que haya dinero para materiales para hacer los prototipos. La idea, no hay honorarios para los participantes, pero que los participantes tampoco tengan que pagar. O sea, lo hacen de manera voluntaria, están trabajando, pero tampoco les está costando, salvo su tiempo, sus ganas, su energía, etcétera, ¿no? Es un equilibrio ahí, bueno, muy delicado, ¿no? Pero yo creo que genera, o sea, genera muchos grados de libertad, que no se darían, por ejemplo, con soluciones al uso de subvenciones, ayudas, premios con dinero, ¿no? Sino que haya recursos suficientes para que se pueda hacer el proyecto, o por lo menos un primer experimento, no, a lo mejor no todo, pero para poder iniciarlo. Y luego está la organización de los laboratorios. Claro, yo insisto en la utilización de recursos públicos porque ya están ahí, pero también se pueden hacer desde la sociedad civil. Claro, ahí también podemos ver qué maneras conseguir recursos, pues por ejemplo, para los materiales o colaboraciones, etcétera. La articulación, o sea, yo lo que estoy viendo ahora, que ya no trabajo en una institución pública, es cómo se pueden hacer los laboratorios sin recursos, ¿no? O sea, a partir de la colaboración de la gente. Entonces, creo que cuando no hay recursos, se facilita un tipo de colaboraciones que no se dan cuando hay recursos, ¿no? O sea, que los recursos también generan, los recursos son un atajo, o sea, que haya dinero, hay un edificio, haya todo, ¿no? Pero también dificultan otro tipo de colaboración. Entonces, en lo que yo estoy trabajando ahora es en ensayar formas de colaboración para organización de laboratorios ciudadanos sin necesidad de ser una institución o una fundación de un gran banco o algo que ya cuenta con mucho, ¿no? Que cuenta con el edificio, cuenta con un presupuesto para las actividades, para contratar a los mentores, para el catering, para todo, ¿no? Entonces, ahí creo que hay muchas maneras de articular lo que se necesita para generar esos contextos de experimentación y colaboración. Y también diría que cuando no hay recursos, hay como un plus, ¿no? Hay algo muy potente ahí. Con esto no estoy queriendo decir que sea mejor hacerlo sin recursos, ¿no? O sea que, bueno, ahí hay que ir viendo. En el fondo es como pensemos, por ejemplo, en los sistemas, una biblioteca, ¿no? Una biblioteca pública, las hay gigantescas, con edificios de arquitectos de prestigio internacional, con una gran inversión en el catálogo, en fin, todo eso está muy bien, ¿no? Pero también hay clubes de lectura, espacios de intercambio de libros, de book crossing, que se hace con poquísimo, ¿no? Y también se generan situaciones de lectura, de intercambio, de sociabilidad también muy potentes, ¿no? Entonces estamos hablando de como de y podríamos decir de todas las, o sea, en todos los ámbitos encontramos soluciones de bajo coste comunitarias que tienen una fuerza muy grande y también soluciones con poderío económico que, entonces, desde lo público creo que tienen que emplearse recursos para que esto sea posible, tanto en las instituciones públicas como en lo que a veces llamamos público autoorganizado. Pero también diría que no tiene por qué ser un impedimento carecer de recursos para poder juntarnos a hacer cosas, ¿no? ¿No? Toda la idea, ¿no? de lo público autoorganizado. Tal cual, sí, tal cual. Toda una Gracias. tradición, ¿no? De movimientos sociales, en fin. Perdón, que me alargo mucho en las respuestas. No, todo. No, está muy bien, gracias. Y gracias, Milagros, por tu pregunta y por tu intervención. Yo no sé si se podría comentar algo. ¿Sí? Sí, cómo no.
Lo que acabas de decir, Marcos, sobre que la ausencia de recursos finalmente casi vendría a ser, eh, digamos, por decirlo de alguna manera un poco metafórica, la verdad o la verdad más esencial de un laboratorio ciudadano, que me parece, por otro lado, una idea preciosa. Siempre he pensado que, en cierto modo, sería mucho más visible y mucho más legible si iniciáramos también un proceso de, digamos, lectura arqueológica del pasado, buscando laboratorios ciudadanos a lo largo de la historia. Es decir, hemos llamado laboratorios ciudadanos a esto, pero claro, la historia está toda montada para convertir al laboratorio ciudadano en una especie de extrañeza, un bicho raro, una especie de tumor que ha crecido ahí, que es como contrasistema, etcétera, etcétera, cuando no es así, es todo lo contrario. Forma parte, digamos, la idea que tú has explicado de cómo funciona un laboratorio ciudadano, que es algo que ataca directamente al concepto de producción, concepto de autoría, el concepto de relato que sustenta a ese autor, ¿no? Es prácticamente lo que hemos hecho toda la vida el ser humano. Lo que pasa es que lo que está contra esto es la historia, la maldita historia, o esa zorra de la historia, como decía Nietzsche, ¿no? Que siempre está privilegiando un relato determinado, un poder tras ese relato, un sentido determinado y sobre todo unos héroes, ¿no? Una épica, que son los personas individuales que han generado algo, que han inventado algo, arrogan el poder, el derecho de haber hecho algo, en fin, ya sabemos cómo funciona. Pero frente a eso, la historia está llena de procesos totalmente llena, ¿no? Y creo que gran parte del trabajo de los historiadores o de los críticos de la cultura debería ser empezar a sacar a la luz, ¿no? Todos estos, esa arqueología del saber, esa arqueología en el sentido Foucaultiano, de empezar a rastrear la idea del laboratorio ciudadano en el pasado, para darnos cuenta de que eso siempre ha estado ahí, ¿no? De que siempre ha estado ahí. Y de que cuando no está, es la anomalía es que no esté, ¿no? El ejemplo perfecto es el concepto este que siempre yo debatía mucho, tú lo sabes, ¿no? De la artesanía frente al arte. Es decir, si lo miras con atención, el arte es una anomalía frente a un saber infinitamente más prolongado en el tiempo y mucho más intenso en nuestra cultura y en todas las culturas, que es la artesanía, es decir, un saber anónimo, un saber que donde no hay autor, un saber colectivo, donde las cosas se... Es decir, esto es absolutamente obvio, ¿no? Es decir, yo creo que sería, por tanto, enormemente interesante. Pensando en esto, ¿no? Tú sabes precisamente que haciendo esta especie de arqueología, yo empecé a darle vueltas a este concepto de cuaderno, que fue una pena que se cerrara el Media Lab justo cuando yo ya había empezado un poco a colaborar, un poco a tantear contigo la idea de empezar a utilizar, digamos, la palabra cuaderno, el concepto cuaderno, como algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Y que en cierto modo podría ser el ejemplo perfecto de lo que es un laboratorio ciudadano, ¿no? Es decir, un lugar donde tanteamos, ensayamos, donde el error es la verdad, donde el error es la producción, donde de hecho no hay otra producción que el tantear por tantear. El cuaderno es un juguete, es algo que manipulamos, donde no hay jerarquías, donde no hay autores, donde incluso el autor que pudiera haber, que son nuestros sucesivos yoes, se dan todo cita juntos a la vez, y digo nuestros sucesivos yoes porque en un cuaderno, en la misma hoja, puedes tener un apunte sublime, una copia de una mujer que has hecho de la modelo de no sé qué, y al lado, aparecen en muchos de los cuadernos de Picasso, la cuenta de la compra. Es decir, lo más sublime al lado de lo más banal, lo más tonto al lado de lo más precioso, ¿no? Donde no hay jerarquías de temas, donde no hay jerarquías de miradas, de dirección, es decir, las cosas están hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, etcétera, donde además se utiliza como calcos y puedes invertir la hoja y darle la vuelta, es decir, donde la recepción es la producción, donde mirar es producir y donde producir finalmente es un trabajo destinado también a recepcionar nuestra propia manera de afilar los sentidos y de afilar la gimnasia, pudiéramos decir así,
de nuestro estar en el mundo. A fin de cuentas, lo que hace un cuaderno es una especie de laboratorio de nuestro yo. Entonces, están todos nuestros yos ahí reunidos, el tonto, el idiota, el sublime, el magnífico, todos metidos a la vez, pero que podrían ser otros, porque ¿quién nos dice que en la hoja de un cuaderno esa hoja no la han hecho varias personas juntas, ¿no? Es decir, el cuaderno podríamos rastrearlo en Altamira, podríamos rastrearlo en el arte prehistórico, ese concepto, ¿no? Podríamos rastrearlo obviamente en la artesanía. Es decir, se trataría, por tanto, de ver cómo hay infinidad de medios, tanto en el arte también, donde el concepto de laboratorio ciudadano siempre ha estado ahí, siempre nos ha acompañado, ¿no? El ejemplo perfecto es las constelaciones. ¿Quién fabricó las constelaciones? Probablemente la obra de arte más grande que han ideado los hombres. Es un saber colectivo y es un saber móvil. Como estás diciendo tú continuamente, ¿no? Puesto que no hay dos constelaciones iguales en dos culturas distintas, ¿no? Es decir, los mismos puntos, las mismas estrellas se unen de maneras diferentes, pero sirven al mismo fin, ¿no? Llevarnos a casa, conducirnos en medio de la oscuridad, en medio del mar, etcétera, ¿no? Es decir, necesitamos mucho trabajo todavía, muchísimo trabajo, para sacar todo lo que hay de laboratorio ciudadano o de cuaderno en la historia pasada, para darnos cuenta de que esto no es una anomalía, que la anomalía es lo otro, es ese autor, ¿no? Ese relato, ese monocultivo del relato que nos hace contar las cosas desde el punto de vista de la historia, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Miguel Ángel. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que la misma idea de laboratorio, ¿no? De un lugar protegido donde poder hacer cosas que en el exterior no controlado es más difícil, ¿no? Y en este caso me estaba acordando, o sea que el exterior, digamos, en nuestro día a día, nuestras instituciones no solo no propician la experimentación y la colaboración, sino que la dificultan, ¿no? Entonces, por eso, o sea, en el fondo tiene algo de forzado, ¿no? De decir, oye, esto hay que hacerlo, ¿no? Hay que preparar, tenemos que abrir espacio para esto porque no hay, ¿no? No hay. No hay lugares donde juntarse para experimentar y hacer cosas juntos, ¿no? Y luego lo que decías de verlo como una anomalía en el tiempo, claro, totalmente de acuerdo. No sé, podríamos decir como sobre todo, no sé, prácticas, lo que decíamos antes de prácticas comunales son sobre todo preindustriales, ¿no? Y no sé en qué momento, pero yo diría que sobre todo a partir del siglo XVIII, pues empiezan a caer en desuso, sobre todo también en los entornos urbanos. Y también estaba recordando el proyecto en el que coincidimos del juguete, que hubo dos laboratorios ciudadanos organizados por Sara San Gregorio, que se llamó Juguetoría. Precisamente un nombre muy bueno también como sinónimo, yo creo, del laboratorio ciudadano, un lugar donde jugar y producir juguetes, ¿no? Con otros. Eh, y una de las cosas que hablábamos era que nuestra época, digamos, ha olvidado la idea de que los juguetes, digamos, son algo para toda la vida, no es algo solo vinculado a la infancia, ¿no? Y entonces podría ser un índice de lo poco que nos permitimos jugar, nos permitimos experimentar, tantear y menos hacerlo con otros, ¿no? Como mucho en el espacio de lo privado, pero no en el espacio de lo público. Y es, yo creo, a esa necesidad a la que responden los laboratorios ciudadanos que efectivamente, o sea, podemos, digamos, identificar espacios de experimentación y de colaboración no sé, en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando hay una catástrofe, un desastre, ¿no? Cuando se pone todo patas arriba, de repente, digamos, descubrimos nuestra capacidad de improvisación, nuestro sentido comunitario, nuestra capacidad también de colaborar con otros, de improvisar, de construir, de hacer con lo que hay, ¿no? Antes, cuando has dicho de la potencia de hacer con poco, yo diría de
no sé, pensaba, ¿no? Digamos, el arte de hacer con los recursos que tenemos. Si contamos con un buen edificio, vamos a aprovecharlo. Si contamos, ¿no? Por eso no rechazo la posibilidad de poder trabajar también en cierta abundancia, porque eso también creo que hay que aprovecharlo y puede, digamos, generar muchas cosas. Pero, digamos, haya lo que haya, ya es mucho, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en las situaciones de desastre. Hay, por ejemplo, este libro de Rebecca Solnit, Un paraíso en el infierno, para mí también es como una fuente de inspiración precisamente porque lo que veo ahí son laboratorios ciudadanos, ¿no? Todo, es un gran laboratorio ciudadano, ¿no? eh, Toda la sociedad se pone a prototipar, a construir todas las infraestructuras necesarias para la vida en ese momento y para que a nadie le falte de nada, ¿no? Se improvisa un pequeño hospital, una guardería, los músicos salen a tocar para entretener a los pequeños y eso acaba en una fiesta, ¿no? No sé, digamos, en momentos ahí de destrucción, toda la vida aparece con muchísima fuerza, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿podemos generar algo así sin necesidad, digamos, de provocar un incendio? Y yo creo que sí. O sea, simplemente hay que ponerse manos a la obra. Y claro, la experiencia que tenemos cuando se ha hecho en muchos contextos es que se genera algo muy, muy especial, ¿no? Y muy diferente al tipo de actividad a la que estamos acostumbrados, ¿no? En la que participamos en algo que ya está totalmente dado, ¿no? O bastante, ¿no? Definido. Claro, por eso decía yo esa diferencia entre el monocultivo y la biodiversidad, ¿no? A fin de cuentas, la historia, las universidades trabajan con monocultivo de ideas, es decir, alguien trabaja con la idea de Les, de Guattari, de no sé qué, no sé cuánto, y ahí ya no se admiten más cosas. Y otro con la idea de estudios visuales, tal, ahí no se admiten más ideas. No, 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 no. Esto es otra cosa. Aquí participan personas, uno viene con la idea de la antipsiquiatría, otro viene con la idea de tal, todo se pone en común y es biodiversidad, donde no hay ninguna idea dominante. Por eso es muy difícil buscarle una genealogía, porque la genealogía siempre están buscando las ideas dominantes, claro, los relatos dominantes, el poder dominante que subyace a esto, pero claro, en este caso no. Esto me recuerda mucho como un amigo que tenemos en Canarias, que es Juan Antonio Sánchez Nani, un economista que ha hecho un proyecto de permacultura en Canarias, que si alguna vez vais a Tenerife, por favor ir a verlo porque es espectacular. Es la finca El Mato Tinto y lo que han hecho ahí a través de la permacultura es un laboratorio de biodiversidad que demuestra económicamente, es una especie de laboratorio que demuestra lo mal que funciona el mundo por lo bien que funciona la finca del Mato Tinto, ¿no? Puesto que en apenas una hectárea, en una hectárea nada, bueno, en una hectárea tienen toda la extensión, digamos en media hectárea, que es donde plantan, donde tienen el cultivo, casi menos de media hectárea, dan de comer a 25 familias todas las semanas con una cesta de 8 kilos de verduras, ¿no? Sin aditivos de ningún tipo, sin tal. Bien, Juan Antonio Sánchez Nani siempre dice que de lo que se trata no es de cultivar plantas, porque están todas ahí mezcladas, la lechuga con el pepino, todo mezclado, absolutamente biodiversidad absoluta, ¿no? Pero todo eso se ha conseguido, dice Juan Antonio Sánchez, ¿no? Porque no va buscando, ¿no? Plantar lechugas, pepinos, sino que lo que está cultivando es suelo. Él cultiva suelo, nutre el suelo, protege el suelo, aquello que nos sustenta, y dice, y si eso está bien, todo lo demás viene ya de manera automática. A veces a mí los laboratorios ciudadanos me parecen eso mismo, ¿no? Cultivar suelo, cultivar aquello que nos sustenta, que es justamente lo que se considera como un medio abstracto en los monocultivos discursivos, ¿no? Donde se van a producir cosas, se va con la intencionalidad de producir algo, y finalmente, por tanto, el territorio es nada más que una excusa, un medio para producir algo. No, no, no. Antonio dice, hay que cultivar suelo. Esto es lo que estamos cultivando. Estamos enriqueciendo el suelo. Si el suelo está nutrido, está enriquecido, todo saldrá solo. Todo será prácticamente automático, ¿no? Y en medio de esta biodiversidad, además, ¿no?
necesitamos mucha biodiversidad mental, yo creo que es lo que nos hace falta, ¿no? Y el primer lugar donde esto es inoperante, la biodiversidad, es en las universidades, claro, donde el monocultivo de las ideas es espantoso, ¿no? Sí, sí, vamos, desde luego la permacultura, lo que estás comentando, Miguel Ángel, es claramente también una fuente de inspiración muy grande y hay mucha resonancia. Conocí a Nani hace ya casi 10 años y desde entonces pues tenemos mucha relación y haciendo, digamos, estando en como mundos muy distintos, estábamos efectivamente con la sensación de que estamos haciendo algo muy parecido, ¿no? Mm. Pues un nombre. Había una última pregunta, Rochi, en el chat. Acá Carla pregunta si, Marcos, podés compartir algún proyecto de buenas prácticas innovadoras que han surgido en este tiempo, de la expansión digital y las ciencias sociales para investigar metodologías. Bueno, así en ciencias sociales, a ver, no sé si entiendo bien la pregunta, pero hay un proyecto Ciencia Ciudadana, o sea, como de ejemplos de proyectos que se hayan hecho en laboratorios ciudadanos. Sí, acá confirma que sí. Hola, Marcos, ¿cómo estás? ¿Me Hola, escuchás? Carla. ¿Qué Sí. tal? Un placer. Decía Quería ciencias. consultarte por ahí de proyectos innovadores que han surgido también en esta aceleración del pensamiento de la expansión digital con las inteligencias artificiales, por ejemplo, y cómo las inteligencias colectivas van tejiendo o tejieron esa red de manera similar en el conocimiento del saber, de las ciencias, del hacer con otros. Entonces pienso que debe haber algunos proyectos que han surgido en esta expansión digital que con una metodología distinta. No sé si es como un pensamiento filosófico, pero quería consultarte si tenés algunos ejemplos, buenas prácticas, algo que te resuena de esta combinación. Bueno, sí, o sea, muchos de los proyectos que se han hecho en laboratorios ciudadanos han aprovechado tecnologías digitales. eh, Antes mencionaban todas las impresoras 3D, la fabricación digital, y entonces, por ejemplo, para los talleres de juguetes o para un proyecto que me parece que me gusta mucho, que se llama Autofabricantes, para el diseño y producción de prótesis. Para niños y niñas que no tienen manos o pies, también la construcción de bipedestadores para personas con movilidad ultra reducida. Ahí tuvo todo como un montón yo creo, de proyectos, de iniciativas muy potentes que a veces exploraban también no sé, con proyectos de carácter más artístico, de diseño especulativo. Por ejemplo, poco antes de la pandemia habían hecho un proyecto de prótesis para, digamos, explorar formas de distancia social y luego llegó la pandemia, entonces de repente todo eso cobró un sentido interesante. Luego a mí también me gustan mucho los proyectos relacionados con Wikipedia, ¿no? De generar comunidades para bueno, producir conocimiento. El proyecto Wikisfera, que lo hace desde una perspectiva de género. También había otro Wikimujeres, ¿no? Hay muy pocas mujeres que editan en Wikipedia y también los contenidos sobre mujeres son menos, ¿no? No sé, proyectos de ciencia ciudadana para medir la calidad del aire, del agua, el tráfico en las ciudades, el ruido en las ciudades. En realidad,
Es muy, muy grande la variedad. Yo creo que no sé, a mí me parece como un acierto de los laboratorios ciudadanos no centrarse en un ámbito específico, sino encontrar en todas esas prácticas que se dan en educación, en salud, en diseño abierto, en las prácticas artísticas, en la arquitectura, en las ciencias sociales, encontrar como afinidad y resonancias para poner a colaborar unas con otras. Y entonces ahí, al principio había entendido la pregunta de otra manera y voy a hablar de un proyecto que me parece muy potente, que es una investigación sobre cómo se comportaron distintos distritos durante la pandemia, durante los primeros meses de confinamiento de la pandemia en 2020. Y es un proyecto de investigación de un antropólogo que se llama Alberto Corsín y un epidemiólogo que es Manuel Franco, y que están investigando este tema. Y una de las cosas que han descubierto es, bueno, aunque no hay muchos datos, pero una de las tendencias que podríamos decir que es más obvia, había más fallecimientos y más contagios en los barrios con menos renta, ¿no? Con menos recursos, porque en muchos casos eran lugares con personas con empleos estos imprescindibles, entonces eran más porosos y más permeables a posibles contagios. Pero de repente hay un barrio de Madrid, que es San Cristóbal, en el distrito de Villaverde, que mm, no tiene esa tendencia. En ese barrio no hay tantos casos ni tantos fallecimientos como en barrios de renta similar. Y entonces la hipótesis que están manejando es que ahí hubo una cooperación vecinal muy grande, pero no solo vecinal, sino también con las instituciones públicas. Hubo una cooperación, digamos, público-comunitaria muy fuerte para la creación de infraestructuras de atención, de bases de datos conjuntas, bueno, todo un montón de cosas que vienen, lógicamente, de situaciones previas de activación vecinal y de colaboración con las instituciones públicas. Entonces me parece como un ejemplo, datos muy potentes precisamente que avalan como el valor de, digamos, hacer las cosas, como decía antes Miguel Ángel, en realidad como se han hecho siempre, ¿no? A partir de redes de colaboración y de apoyo, ¿no? Eh, Ese sería para mí como lo más destacable. Y también diría que justo en ese barrio, en ese distrito, hubo algunos, digamos, proyectos realizados en un entorno de un laboratorio ciudadano que jugaron un cierto peso, ¿no? en todo esto. Y en concreto, en este caso, no es para nada un proyecto que incorpore lo digital, fue la construcción de unas barras para hacer ejercicio en un parque, pero que se hicieron en un taller de una manera provisional, ¿no? O sea, no se podían instalar en el suelo clavando los palos, las barras en el suelo, pero sí que se podía dejar como un objeto olvidado, como si uno olvidara ahí el balón, clavando las barras en unos bidones como de combustible rellenos de cemento, ¿no? De concreto. Y ahí se clava y ahí siguen las barras, que no son solo, es como también el carácter mágico que adquieren las infraestructuras cuando son construidas por, no sé, los propios vecinos. En este caso, un grupo de chavales que querían hacer ejercicios de calistenia y han convertido esa infraestructura en pues como una especie de centro deportivo donde hacen competiciones, festivales, ponen música, dan clases. Es un lugar muy, muy especial y en este estudio que han hecho sobre el confinamiento y la pandemia, ¿no? En el barrio de San Cristóbal aparecían estas barras como uno de los elementos, no solo, había muchos más, pero este es como una de las infraestructuras sociales, digamos, que han dotado a este barrio de un tejido más denso, un tejido social más denso que otros barrios y por lo tanto más resiliente en caso de catástrofe, ¿no? Perfecto. Muchas gracias,
Marco. Y también muchas gracias, Carla, también por las preguntas también y por la intervención. Debido también al horario, vamos a ir cerrando la sesión, Marco, sin antes decirte que te agradecemos mucho esta intervención y también a Miguel Ángel, también porque yo creo que los aportes han sido súper importantes y súper potentes también para empezarnos a repensar también estas formas también de contacto también y de subjetividad compartida. Así que muchas gracias también a todos los asistentes, muchas gracias a todos los que participaron hoy día y especialmente a ti, Marco, también, y esperamos también saber mucho más también de nuevos proyectos, de nuevas cosas en el futuro también aquí en el programa también Reset. Muy bien, encantado. Muchas gracias.